Cuando apenas era un adolescente tuve una experiencia que resultó ser bastante aterradora para mí. No sabía en ese momento en qué me estaba metiendo o qué era lo que me sucedería. Yo estaba más interesada en ganar dinero y tener un empleo en una de las haciendas del poblado. Mi nombre es Guadalupe. Soy originaria de Michoacán, aunque hoy en día vivo en Jalisco. Quisiera compartirles una experiencia que me pasó cuando aún vivíamos en Michoacán. Se había corrido el rumor de que los patrones estaban solicitando que les cuidara al bebé. Yo tenía cierta experiencia cuidando a mis hermanos y vecinos, por lo que no me pareció mala idea buscar trabajo en la hacienda y exponer mi experiencia. Antes que nada hay que recalcar algo que se debe mencionar, ya que es bastante importante. Entre los habitantes del poblado se mencionaba que la casa de los patrones estaba poseída, debido a que muy seguido buscaban gente quien les pudiera ayudar. La incertidumbre era muy grande, ya que era una de las haciendas más grandes del municipio. La codicia y la envidia de la gente se dejaba ver a simple vista, ya que no cualquiera trabajaba en esa hacienda. Entre los mismos trabajadores se mencionaba que el bebé de los patrones estaba maldito. Esto conllevó a varios rumores entre los mismos trabajadores, pero los más cercanos a los patrones mencionaban que todo estaba en orden. Aunque otro grupo de personas que habían cuidado al pequeño coincidían en algo, y es que todos mencionaban que aquel infante que los padres tenían y llamaban hijo no era precisamente un bebé. Los rumores que se mencionaban en el lugar los llegué a sentir muy exagerados. Esto nunca me interesó, y no les quise hacer caso a todo lo que se estaba mencionando. Mi objetivo era simple, solo quería encontrar un empleo en la hacienda. Justo el día en que me iban a entrevistar me preparé con mis mejores trapos. Practiqué conmigo misma lo que respondería y me imaginé algunas preguntas que me harían. Así llegó la hora que tenía que salir de mi casa para ir a la hacienda, la cual se encontraba algo retirada de mi casa. Ya cuando llegué a la hacienda, tuve una extraña sensación que no tenía desde hace mucho tiempo. Pude percibir un sentimiento de agonía. Esto me incomodó bastante, además de que los trabajadores se me quedaban observando. Me veían pasar preguntándose en dónde me acomodarían o para qué puesto estaba buscando el trabajo. Fue así como me llevaron hasta una estancia, donde me pidieron que me esperara un poco, hasta que los patrones llegaran. Fue inevitable observar todos los lados y examinar la casa. Esta era bastante grande y muy hermosa. Realmente los dueños tenían mucho dinero. Luego de un par de minutos llegaron ante mí, y la señora traía consigo al bebé, a quien acostó en su cuna que tenía al costado. Me hablaron sobre lo que hacían y que el bebé sería mi responsabilidad. Me preguntaron sobre la experiencia que tenía y cómo me había desempeñado. Hubo un par de ocasiones que con un chiste rompimos el hielo y todo parecía fluir correctamente. Se mostraron muy complacidos con mi forma de ser, a lo que me dieron la noticia de que sí estaba contratada y que requerían mis servicios desde el día de mañana. Muy contenta les dije que sí y aproveché para preguntar si podía ver al bebé, a lo que la madre tajantemente me respondió que no. Parte de las reglas que tenía que seguir era que podía arrullarle y cantarle al bebé y estar al pendiente en todo momento, y en dado caso de que llorara, pero era muy poco probable, solamente podía arrullarle en su misma cuna. No podía verlo, alimentarlo ni cambiarlo. Eso era parte de lo que hacía la madre. En cierto modo lo comprendí, solo que me confundió bastante el hecho de que no podía verlo, pues verdaderamente sentía que no estaba cuidando al pequeño. El trabajo era tan simple como eso, y por una muy buena paga. No entendía por qué habían renunciado antes de mí, si era una tarea muy sencilla. Yo tendría derecho de comer lo que quisiera, hasta dormir allí. La única condición que me recalcaron firmemente era que no me separara del bebé hasta que ellos llegaran. Le platiqué esto a mi madre cuando regresé a casa. Ella me dijo que era muy probable que el bebé era muy sobreprotegido y una vez que tuvieran la confianza necesaria, me dejarían verlo. Al día siguiente, al llegar a la hacienda, me mencionaron que aún no estaban listos los patrones para dejarme al cargo del bebé, por lo que me indicaron que podía conocer la hacienda por el momento. Allí fue donde conocí a María, una cocinera con la que me llevé muy bien desde el primer momento, y me hizo un comentario que me inquietó bastante. Me hizo mención que apenas los patrones se retiraban, cosas extrañas empezaban a suceder dentro de la casa. Muchos de los trabajadores se salían hasta que ellos regresaban, y todo era por culpa del bebé, pues había notado que el bebé percibía la ausencia de los patrones y había algo muy malo en él.
Además de ello, María me dijo muy seriamente que me recomendaba no verlo a los ojos, pues se decía que no tenía facciones de un bebé y me alteraría bastante al verlo. Minutos después llegó alguien más, comentándome de que ya estaba todo listo para que cuidara del pequeño. Me despedí de María, quien me comentó que esperaba que todo saliera bien. Los patrones se encontraban dentro de la habitación del pequeño. El pequeño había nacido en cuna de oro. Su habitación era gigante. Simplemente su cuna era mucho más grande que mi humilde cama. Me comentaron que llegarían en la tarde y que no me preocupara por el trayecto a mi casa, ya que uno de los trabajadores me llevaría. Asimismo, la madre me recordó que era muy importante que no me alejara del bebé, no más allá del mismo cuarto, pues no quería que lo descuidara, a lo que le prometí que todo estaría bien. Se despidieron del bebé y salieron de la habitación. Yo dejé emparejada la puerta, con la intención de que no se sofocara el cuarto. Al cabo de unos 10 minutos me acerqué un poco, no tanto para verlo, sino para verificar que estuviera todo en orden. Me retiré hacia donde me habían preparado la cama y me recosté un momento, apreciando todo lo que tenía el bebé para él solo, y que era mucho más de lo que yo tendría en mucho tiempo. Me estaba quedando dormida cuando escuché unos pasos provenientes de afuera de la habitación. Nunca pensé que se tratara de algo malo. Siempre se me ocurrió que podría ser una de las empleadas, pero en ese momento recordé lo que dijo María respecto a que todos los trabajadores salían al jardín cuando los patrones no estaban. Me asomé por la ventana y pude ver a todo el personal reunidos en el jardín. En ese instante la puerta de la habitación se abrió de golpe. El bebé comenzó a llorar y fui rápidamente a arrullarle. La puerta no se tuvo por qué haber cerrado. No había corriente de aire, ni siquiera una persona adentro. Pero comencé a sentir desesperación de escuchar al bebé llorar, pero después de un tiempo, llegas a acostumbrarte. Las cosas se habían empezado a poner bastante extrañas en ese momento. Un bulto oscuro, igual que una sombra, pasó frente a nosotros por fuera de la habitación. Pensé que quizás había visto mal y solamente me quedé con el niño. Fue cuando escuché una voz maligna proveniente de afuera de la habitación. «Dame al bebé». Fue lo que escuché con una voz macabra. Inmediatamente me levanté y cerré la puerta con bastante fuerza. El bebé empezó a llorar nuevamente e insistieron una vez más con la puerta. Alguien estaba allí afuera, y no se trataba precisamente de alguien del personal. Era alguien o algo que no era de esa casa. No tuve otra opción, pues aquello estaba a punto de tirar la puerta a golpes, por lo que no tuve otra opción más que romper las reglas que se me habían impuesto. Abrí la cortina de la cuna y pude ver al bebé, el cual tenía el rostro cubierto con una pequeña mantita. Empecé a cantarle para tranquilizarlo, y después lo tomé en mis brazos. Poco a poco se fue quedando en silencio, y lo que estaba afuera ya se había retirado. El bebé ya estaba tranquilo y durmiendo en paz, cuando en eso escuché que detrás de la puerta alguien se dirigía a mí por mi nombre. La única persona que sabía mi nombre y se encontraba en la hacienda era María. No quise responderle, y en un par de segundos nuevamente la puerta se abrió por sí sola. No lo pensé 2 veces. Tomé al bebé y salí rápidamente del cuarto. No pretendía quedarme en ese lugar a solas con aquello que nos estuviera molestando. Lo primero que tenía que hacer era ir a buscar otro lugar para escondernos, pero después de unos segundos de haber salido de la habitación del bebé, pude sentir que su cuerpecito estaba más liviano de lo esperado. Pensé que algo malo estaba sucediendo, así que no tuve otra opción más que revisarlo, para verificar que se encontrara bien. Fue cuando descubrí algo inesperado, aquello por lo que todos hablaban. No era un bebé real. De hecho, se trataba de un bebé falso. Yo estaba completamente segura que había escuchado llorar a un bebé, hasta lo había visto respirar. Así que me imaginé que era uno de esos bebés de juguetes que se movía por sí solo. Regresé a su habitación y lo acosté nuevamente en la cuna, y como si fuera una broma, empezó a llorar. Lo que hice en ese momento fue ignorarlo y dejarlo llorar. Pasaron un par de horas y el bebé aún lloraba. Yo había dejado de molestarme del otro lado de la puerta, así que se me habría ocurrido que quizás podía quitarle las pilas al juguete para que éste dejara de hacer ruidos. Al recorrer la cortina de la cuna, me llevaría una tremenda sorpresa, ya que lo que estaba llorando realmente sí era un bebé. No se parecía en nada al bebé del juguete de antes, por lo que no tuve otra opción más que cargarlo y arrullarlo. Se sentía muy diferente al bebé que había cargado antes.
Varias horas después los patrones regresaron y me encontraron dormida en la mecedora, cargando a su hijo. La madre toda histérica se acercó a mí y me dijo que estaba prohibido que lo cargara. Traté de explicarles que alguien estaba del otro lado de la puerta pidiendo que la abriera, porque quería llevarse al pequeño, pero no me creyeron. El patrón me pidió que tomara mis cosas, pues me llevaría a mi casa. Me entregó un sobre con una parte del dinero y me comentó que lo siguiera hasta la entrada. Apenas estaba coordinando bien lo que había ocurrido, cuando en ese momento al patrón se le resbaló el bebé y este cayó al piso. Yo me espanté mucho, pero inmediatamente me di cuenta de que era el bebé falso. Pero también estaba segura que momentos antes él había pedido el bebé a su esposa. Ya no sabía ni qué pensar en ese momento. Mucho tiempo después me enteré de una verdad que quizás en su momento me hubiera ayudado bastante a comprender toda esta situación. Supe que los patrones querían tener hijos, pero por azares del destino nunca pudieron tenerlos. Por ello buscaron el apoyo de un chamán, quien les dio un muñeco maldito. Las reglas eran simples. Solo en el cuarto del bebé él se mantendría con vida, mientras que los demás cuartos o fuera de su cuna, este tendría un aspecto horrible, como el de un demonio. Hoy han pasado más de 30 años de lo ocurrido. Tengo bastante que no sé de esa hacienda. Incluso un día podría regresar para ver esos lugares que tanto extraño.